El que más interesante me pareció fue el francés, de cómo construyeron los equipos para que se adaptaran al estudio de grabación e hicieron convenios con las marcas de los equipos para Cuéntame. que pudieran manejar, o sea, hicieron convenios para que los adaptaran especialmente a ellos y como que los pudieran manejar todos con unas mismas herramientas para que se le hiciera más fácil a ellos. No Ese creo, fue el que más... no te estoy entendiendo. Explícame mejor, por favor. El video decía, ¿Cuál? explicaban ahí, Ok, pero ¿cuál video? el francés, no recuerdo el nombre ahorita. Ajá. Puedo buscarlo acá. Que para un canal francés construyeron como el montaje de los equipos, no estoy bien segura de cómo se llama, lo adaptaron especial a su estudio de grabación. Entonces ellos ahí explicaban que en la fábrica en donde hicieron los equipos, construyeron un modelo a escala del estudio en madera para así poder eh, como adaptar todos los equipos para que no hubiese interrupción de los cables o para que todo quedara perfecto, porque una vez que cortaran la estructura en el estudio, solo lo iban a poder hacer una vez. Entonces, además, decían que ellos utilizaban creo que dos marcas de equipos e hicieron convenios entre ellas para que pudieran utilizar una sola herramienta y así poder controlar todas las cámaras, porque las cámaras como que no las podían controlar en la vida real, o sea, justo en el momento cuando están en grabación, entonces ya tienen como unos puntos fijos y ellos las van controlando con un mismo panel de herramientas. Ok, fíjate una cosa. Voy en dos partes. Cuando uno construye un estudio, si es un estudio que va a quedar fijo, digamos un estudio para un noticiero, por ejemplo, por lo general se hace a escala, no obligatoriamente es madera, es casi artesanal, ¿no? Y es de verdad un trabajón. Los que estudian arquitectura saben lo difícil que es construir maquetas, ¿no? Hoy en día esos estudios se construyen en AutoCAD, y entonces se toman todas las medidas, se meten todos los datos que tiene que tener para evitar, sobre todo en este caso, porque es un estudio virtual, y un estudio virtual y automático, más automático que virtual. Entonces las cámaras están programadas o se pueden ir programando a medida que adelanta el show, pero ya tú sabes cuál es el recorrido que pueden tener, la distancia focal máxima que deben poner, y todo eso es ideal hacerlo antes de llegar al set y antes de hacerlo, ¿no? O sea, antes de llegar al momento del rodaje o al momento de la grabación. Entonces eso es necesario, además que obliga a que los constructores, o sea, los ingenieros que están a cargo del estudio estén seguros de que el único inconveniente que pueden tener ahí va a ser si el presentador de las noticias, no sé, le da hipo, ¿no? Para ponerles un ejemplo. Pero de resto todo está, y por lo general la manera en que están seteadas las cámaras en un estudio como este es lo que llamamos el semicírculo, ¿no? Viene siendo 180 grados, donde tú tienes la cámara 1, la cámara 2 y la cámara 3. Lo que significa que la cámara 1 va a cubrir a la persona que está a mano derecha, la cámara 3 va a cubrir a la persona que está a la izquierda, y la cámara 2 es la que cubre a los dos personajes al mismo tiempo. Esto en el caso de las noticias. ¿Qué pasa? Si hay algún problema con una de las cámaras, las otras pueden suplir la posición de cámara. Y si hay problemas con dos cámaras, hay una tercera sí, transmitiendo. En la cámara que tiene el set completo, ¿no? Entonces se hace eso para evitar problemas, sobre todo, digamos, en un canal de noticias donde no sabes muy bien a qué hora vas a tener que salir en vivo, puede ser en cualquier momento, dependiendo de cualquier evento. Entonces es necesario que todo esté muy bien planeado, porque no vas a tener el lujo de estar montando estudios, ni arreglando luces, ni cuadrando cámaras, cuando tienes, qué sé yo, el ataque a las Torres Gemelas.
ponerte un ejemplo. Entonces, por eso me alegra que le hayas puesto atención. Ok, ahora voy con, gracias, Yareli. De nada. Gabriela, eh, Gabriela, cuéntame tú qué viste y qué te llamó la atención, o si tienes alguna pregunta. Profe, ¿yo o la otra Gabriela? Gabriela Colmenares. Ah, yo, ok. Bueno, a mí me gustaron dos videos. Me gustó mucho el de la historia de la televisión, el que es como el que tiene una portada rosada y azul, Evolución. Uh-huh. Y me gustó el que se llama 6 horas en 3 minutos, cómo se arma el estudio de Favarolo de televisión. Uh-huh. Bueno, del primero, en verdad yo no sabía nada de eso de la televisión, no tenía conocimiento de eso, no había investigado y me sorprendió muchísimo cómo eran las primeras televisiones de 1920, o sea, lo chiquitas que eran, o lo grandes que eran, lo chiquitas que eran las pantallas como tal, y lo grandes que eran los aparatos, de verdad, yo estaba sorprendida. Yo lo vi en clase el viernes pasado, pero no pude verlo bien porque no tenía muy buena conexión. Uh-huh. Entonces también me llamó muchísimo la atención luego cómo fue evolucionando o sea, la calidad, que lo explica muy bien en el video, lo de la resolución, y luego al paso del color. E incluso hay una parte donde explican que, no me acuerdo qué marca, no sé si era Philips, sacó un modelo que en aquel momento costaba $7,000, que era como como un modelo de algo pantalla plana. Y de verdad ese video me encantó. O sea, porque no sabía nada de eso de la televisión hasta como llegamos ahora, o sea, la televisión en estos momentos, en el 2020, pues. Y el del cómo se arma un estudio, también porque no sabía que era tan complicado, la verdad. O sea, pensé que era menos tiempo o era menos proceso llegar a algo, o era más sencillo, la verdad. O sea, no sabía. Entonces ambos me gustaron mucho, me llamaron mucho la atención. Okay, déjame explicarte un poco. En cuanto al primero, sí, es más hacia los años 30. De hecho, Thor. Pues se me alborotaron los perros. Ya cállense. Pues ahora no solamente se alborotaron los perros, se alborotaron debajo de la ventana. Si me permiten un segundito, me ocupo de eso, ya ven. ¡Coco! ¡Coco, ven! Ven acá. Ven acá. ¡Coco! ¡Coco! Cállate, Rafael. Me disculpan, pero es que tengo 3 perros y son cantantes los 3. Entonces, bueno, volviendo al tema. Pues va a seguir. La evolución de la televisión, una de las cosas que más llama la atención es precisamente el tema de los muebles, ¿no? Yo recuerdo haber visto muebles enormes donde la pantallita era relativamente pequeña, pero el mueble era casi que un escritorio, ¿no? Y poco a poco ese es precisamente lo interesante de la tecnología, cómo ha ido evolucionando. Primero, cómo ha ido evolucionando la calidad de los componentes y la reducción de esos componentes, ¿no? Ya hoy en día tenemos básicamente un televisor en el teléfono, ¿no? Que es un poco lo que les decía la semana pasada. Ustedes sin darse cuenta ya están haciendo televisión. Aquí tenemos una transmisión en vivo, tenemos una coordinadora que nos está, de alguna forma, esta semana no tanto, pero la semana pasada nos estaba switchando de los pequeños estudios que son sus casas a la presentación, que digamos que es lo que sería el equivalente al videotape, y al estudio principal, que es donde estoy yo, ¿no? Entonces ya desde el primer día ustedes están haciendo televisión. Lo que es importante que entiendan es que la televisión originalmente fue un concepto de transmisión, ¿no? Que yo creo que lo dije la semana pasada. Y fue evolucionando a dividirse entre la transmisión y el contenido. Entonces, por eso que tenemos esa confusión hoy en día. Todo eso que ustedes ven, Netflix en el teléfono, bueno, eso es televisión. Y entonces la evolución de los componentes de reproducción
la evolución de los componentes de grabación, porque si hay algo que les va a llamar la atención, y sobre todo creo que lo vamos a ver en la clase de hoy, es cómo las cámaras se han ido reduciendo, cómo de pasar hace 20 años teníamos para hacer televisión profesional una switchera, primero que era del tamaño de una mesa gigante, con millones de botoncitos y con un costo que podía llegar al $500,000, ¿no? Las cámaras pueden costar 150, $170,000, una buena cámara profesional. Hoy en día, con la 20% de eso, podemos hacer algo inclusive muchísimo mejor, ¿no? No solamente en calidad, sino además en posibilidades. Entonces, es una de las cosas que creo que le va a llamar mucho la atención, es la evolución, cómo hemos ido mejorando en todos los sentidos, ¿no? Quizás en el sentido de los contenidos no hemos mejorado tanto, creo que más bien vamos para atrás en algunas cosas, pero en términos generales, la minimación o minimización de los sistemas nos permiten eso. El caso de Favarolo es un canal muy pequeño, no sé si es que es en Galicia o en Portugal o no me acuerdo dónde. Y entonces si se los escogimos porque era muy básico, ¿no? Si ustedes ven cómo se arma un canal un estudio de televisión digamos, de CNN, para poner un ejemplo, es 10 veces más complejo. Y viene un poco a colación de lo que decía Geraldine, de que se tiene que armar básicamente, ¿no? Ese estudio de Favarolo probablemente es un pequeño estudio que ellos tienen, entonces, bueno, un día hacen entrevistas, otro día hacen otro, entonces montan y desmontan, montan y desmontan. En un canal de noticias eso es impermisible, entonces, bueno, lo montan todo una vez. Pero en el caso de los dramáticos sí se montan y se desmontan. En el caso de los juegos también, pues tú no puedes dejar, a menos que sea un juego diario, tú no puedes dejar un set todo el día montado para que la gente trabaje 1 o 2 horas diarias, ¿no? No tiene ningún sentido económico. Entonces, pero es interesante porque si vemos cómo se construye uno pequeño, se pueden imaginar cómo se construye uno grande. Y con el tema de los videos, quería aclararle que la razón por la cual hoy no les vamos a pasar video es primero porque la clase de hoy es larga y segundo por problemas de transmisión. Entonces yo creo que es mejor que ustedes lo vean con calma y lo discutimos después. Ok, voy con América Rodríguez. Hola América, buenos días. Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Bien, chévere, gracias. Cuéntame, ¿tú qué viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, de todos los que vi, me gustó bastante, me llamó la atención el de Discovery Beyond, Sí, sentí que era como un video todo futurista. Me parece interesante lo que ellos hablan del brandformance, de unir lo del branding con lo del performance y que la optimización va más allá del mundo digital. Me pareció bastante interesante. fíjate, en el caso de Discovery, Discovery es una red de canales, porque no es uno solo. Originalmente era solo Discovery Channel, pero en la medida que ellos fueron avanzando y tenían programación de animales, tenían programación de ciencia, tenían programación de niños, tenían programación de eventos culturales, empezaron a crear librerías de cada uno de esos géneros. Y después eventualmente agarraron y entonces, bueno, dejaron Discovery Channel para ciertas cosas. Todo lo que era animales se concentró en Animal Planet. Después todo lo que era niños se convirtió en Discovery Kids. Todo lo que era arte y espectáculos se convirtió en un canal que ya no está al aire, que se llama People and Arts, que hoy en día se llama ID. Pero ID es más un canal para los que pueden recordar lo que era Archivo Criminal. O sea, básicamente historia de crímenes todo el santo día. Y pasa inclusive una especie de películas a veces y series. Una serie interesante porque son lo que llamamos docudrama, ¿no? Que es un documental dramatizado. Entonces te permite imaginar la situación, eso lo hacíamos en Archivo Criminal también, que era, en vez de estar haciendo puro testimonio, cosa que por cierto en Discovery hay una regla muy estricta que es que no puedes tener más de 10, 15 segundos una cara, lo que llaman ellos un talking head, ¿no? Una cara hablante en pantalla, ¿no? Entonces, las dramatizaciones vienen a suplir lo que fue el evento en particular, el crimen A, el crimen B, el juicio A, el juicio B.
Entonces Discovery tiene esa particularidad. Discovery es el canal de televisión más grande del mundo, la red de canales de televisión más grande del mundo, por una razón muy sencilla. Discovery fue y es el único canal occidental, de hecho son 4, que está en la China. Entonces ya con eso te da una audiencia de más de 1 billón de personas nada más que en China. Y después, ellos siempre han sido muy, muy particulares. El fundador de Discovery era un señor que se llamaba John Hendricks, o se llama John Hendricks, que es educador. Entonces la mentalidad de Discovery Networks ha sido siempre de alguna forma educar, pero no quieren caer tampoco en ser un canal de enseñanza, y han ido descubriendo maneras. Ellos crearon un género muy, muy particular, ¿no? que eventualmente veremos, que se llama edutainment, que es la mezcla de educación y entertainment o entretenimiento, que es, según lo que piensan ellos, y yo coincido, la mejor manera de educar y de comunicar conocimiento es a través del entretenimiento. ¿Por qué? Porque no hay nada más fastidioso que una clase en televisión. Bueno, ustedes lo están viendo en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Si tú recreas dramatizando, si vas en vez de hablar de animales en un estudio, te vas y te metes en la selva junto con los animales, siempre va a ser muchísimo más productivo para la gente el poder ver, poder entender cuál es el tema, el problema o la solución que se te da en ese espacio. Y la manera, por supuesto, que ellos lo hacen es, siempre están pensando, como dicen, un paso más allá, ¿no? De hecho, por eso se llama Beyond. Beyond significa más allá. Entonces, me alegra que te haya gustado. Discovery, de verdad, yo siento particular cariño por Discovery, porque estuve muchos años trabajando con ellos, y sigo trabajando con ellos de alguna forma. Pero es que creo que de verdad son los que nos brindan más recompensa por nuestro tiempo y nuestra audiencia. Entonces, bueno, me contenta mucho. Cuéntame, Connie. Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias. Connie, cuéntame a ti qué te pareció, qué te gustó, qué viste. Bueno, profe, uno de los videos que me pareció súper interesante fue el de las cámaras de televisión. Que dicen que son, además de que son súper grandes, las cámaras de televisión son distintas porque reciben como mucha información y además están hechas para aguantar no solamente fuertes impactos, que si por ejemplo están grabando un juego de fútbol o algo así y el jugador cae encima de la cámara y no se daña. O también aguantan temperaturas distintas, que si muy frío, muy caliente, todo eso. Y una de las cosas que dice es que mientras más grande es la cámara, más grande es el sensor y como que eso hace que capte más el lente, o sea, haga más zoom, capte mejor la imagen y sea de mayor calidad. Sí, te perdí. ¿Tú nos oyes? ¿Cómo? Nada, que creo que te perdí. Déjame aclararte hoy. Por cierto, el tema de las cámaras es uno de los temas que vamos a ver hoy. Aquí me está diciendo que mi conexión de internet es inestable. Qué raro. Esperemos que no sea tan inestable como para que me pierdan. El caso de las cámaras es algo que vamos a ver hoy. Me alegra también que te haya gustado el de las cámaras. Les agradezco una cosa, si cuando estoy hablando, si pueden decirme, ajá, sí, ok, de vez en cuando, como para estar seguro que me están oyendo, se los agradezco. Perfecto, profe. Sí, sí, porque no tengo idea y muchos de ustedes no tienen pantalla, entonces no sé si me están oyendo y estoy hablando como un loco. Bueno, volviendo al tema de las cámaras. El tema de las cámaras es uno de los temas de hoy, ¿no? Una de las cosas que más llama la atención es cuando uno ve esas cámaras enormes, no solamente eso, que tienen un sensor más grande, son mucho más estables, son mucho más sólidas, es que la mayoría de ese aparato no es la cámara, la mayoría es el lente. La cámara per se no es tan grande y eso es una de las cosas que vamos a ver hoy. Porque uno de los gráficos que les voy a presentar explica cuáles son las partes de esa cámara. Afortunadamente, hoy día, una cámara de cine y una cámara de televisión, hay algunas variantes. Bueno, las cámaras de deporte tienen esos lentes larguísimos y hoy les voy a explicar por qué.
y las cámaras de cine quizás no tanto, pero desde el punto de vista técnico hoy en día son iguales. Hace 20 años una cámara de televisión era de video, una cámara de cine era de película, que son dos cosas totalmente distintas. Hoy no es ni uno ni lo otro, ni todo lo contrario, hoy en día son de data. Hoy en día son archivos digitales que dependiendo de cómo lo haga uno, o a veces inclusive el mismo archivo sirve para las dos, puede salir en una sala de cine o puede ser transmitido por televisión o inclusive por internet, ¿no? Hay un tema de lo que ha permitido que eso pase es el ancho de banda y los niveles de compresión, o sea, cómo hoy en día podemos comprimir los archivos y obtener la misma calidad con muy poca información, o sea, ¿qué significa unos archivos más pequeños, unos archivos más livianos? Los archivos más livianos nos permiten pasarlo por AVA, por ejemplo, cosa imposible sí quiero aclarar que Venezuela tiene probablemente el peor internet que hay en el planeta Tierra, quizás compitiendo con lugares como el Congo, quién sabe qué. Entonces eso no los hace más fácil. Sin embargo, la maravilla de internet es que yo estoy aquí, estamos en pandemia y estoy dándoles clases. Bueno, lo mismo pasa con las cámaras. Y hoy entonces vamos a entrar en un poco más en detalle. Desafortunadamente, televisión es un concepto tan amplio que no voy a poder entrar demasiado en materia en cada uno. Bueno, tenemos que verlo todo, ¿no? Pero me alegra sobre todo ver esta diferencia. Una está más interesada en cómo se armó el estudio, el otro le gustó más Discovery, a ti te gustó más la cámara. Eso me contenta porque se ve que tengo diferentes intereses en el grupo, ¿no? Y eso va a ser muy positivo porque la televisión es un trabajo de verdad de equipo, ¿no? En televisión nadie hace de todo. En televisión por lo general uno se centra en algún tipo de actividad y junto a gente que se centra en otro tipo de actividad crean el equipo que permite que la señal se produzca, que la imagen se produzca y la señal se distribuya. Ok, ahora voy, gracias, voy con Alay. Alay, ¿me oye? Sí, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Cuéntame, Alay, ¿tú qué viste, qué te gustó, qué te llamó la atención? Me gustó mucho el de RTS, que es el francés, por la tecnología que muestran. Tenía un poco dudas sobre el de Discovery Beyond, porque al principio no lo había entendido mucho. Bueno, déjame aclarar una cosa que quizás te ayude. Ese video de Beyond, igual que hay uno en Netflix y uno en DC, son lo que llaman upfront videos. Los upfront videos son videos de presentación genérica del canal para los anunciantes. Eso se hace, digamos, para el año 2021 ya estaríamos, esta es una época, eso es lo que ya se llama en Venezuela preventa. El upfront es básicamente 2 o 3 meses antes que termine el año. Ellos ponen toda la programación del año siguiente, o la que por lo menos saben que van a tener, y los anunciantes tienen la posibilidad de comprar los espacios a precio de hoy. Porque obviamente todos los años hay una pequeña alza en el precio de los espacios. Y entonces, bueno, te dan la oportunidad de comprar todo lo que puedas del año que viene, hoy, unos meses antes, a un precio, al precio que estás pagando en este momento. Aclarado eso, eso fue lo que te llamó la atención, eso te confundió un poco. Sí, sí, como que la idea que estaban vendiendo en general era lo que me confundía un poco Sí, de ese video. sí, pues están vendiendo También porque es innovador, ¿no? Pero no, también, pero esa es la forma, ¿no? El fondo es exacto. básicamente lo que es un video de la marca, con con algunos toques o con bastantes toques de programación para que tú veas hacia dónde va la marca, porque hay evoluciones. La marca en televisión, los productos o las marcas evolucionan. Los productos son más el contenido, la marca es el receptáculo, o sea, quien lleva ese contenido. Tienen evoluciones. Ahorita, por ejemplo, Discovery está haciendo algo que me llamó mucho la atención, que estuvimos hablando hace un tiempo, que era que lo que es Home and Health, que era hogares y salud, se separó. Entonces, ellos adquirieron un canal que se llama HGTV, que es un canal de casas y de jardines, que era propiedad de una compañía que se llama Scripps, que ellos compraron. Entonces, mezclaron esos dos canales y ahora va a haber nada más que Home. Porque era impresionante que tú estabas viendo Home and Health y estabas viendo
de repente a los dos morochos esos que remodelan casa, y después entonces te sale la que tripa barro y Ay, sí. asco. Pero ese es uno de los programas con mayor audiencia, creo que es lo más insólito. Entonces yo que me gusta el tema de la casa y me horroriza el tema de eso, eh, era sumamente extraño, ¿no? Pero entonces ahora lo separaron. Ahora va a tener House por un lado, que era originalmente de esa forma, y Home lo van a dedicar a remodelaciones, a la casa, a la búsqueda de apartamentos, en fin. Ok, cuéntame, aparte entonces, Discovery, ¿y por qué te llamó la atención el francés que había? Bueno, por el avance de la tecnología que cuentan ahí, como ya no van a utilizar tantos operadores, que eso ya te reduce el personal de las personas que tienen ahí, que dicen que necesitan nada más un operador y puede controlar 5, 6 cámaras de un solo golpe. Claro, Em, pero una vez más, eso está en un set de noticias, es permisible Ujú. porque no tienes a un presentador que se mueve de un lado a otro, sino que tienes a los presentadores sentados y en todo caso el que está parado, digamos, el tipo que da el clima, está siempre parado enfrente de una pantalla chroma key, ya les explicaré qué es una pantalla chroma key, donde él te explica el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que no se van a estar moviendo, siempre van a estar en el mismo sitio. Entonces, la cámara tiene un movimiento relativo, ¿no? Y permite que el operador pueda manejarla. Y tampoco vamos a estar claros. Yo recuerdo los senderos noticieros lleno de gente. Entonces, bueno, pero la verdad es que tú anclas esta cámara y la dejas en un plano medio, en un plano americano y debería poder cubrir todo, ¿no? Porque estos tipos no se van a mover de aquí. Y bueno, y hacia allá hemos ido, ¿no? Hoy en día, me acuerdo hace unos años, cuando cerraron Radio Caracas, ya el observador de Radio Caracas era automatizado, ya no había camarógrafos. Ya las cámaras eran robóticas, estaban montadas en el set y todo básicamente se operaba desde la cabina, ¿no? No había necesidad, porque era un set relativamente pequeño. El Centro Nacional de Noticias no ocupaba uno de los estudios grandes de Radio Caracas, sino un estudio pequeño donde tenías la redacción atrás, ¿no? O sea, muy a los noticieros. Entonces el espacio en realidad era limitado y no podías tener 3 camarógrafos y además el tipo de sonido metido allá adentro, además los presentadores. Pero me alegra que estén viendo el hecho que a unas le llame la atención la historia, a otras le llame la atención la tecnología. Me da mucha satisfacción porque se ve que están viendo diferentes aspectos que son necesarios todos, ¿no? Para entender un poco lo que es la televisión. Bueno, gracias, Lai. Ahora voy con Oriana Suárez. Me imagino que hay una sola Oriana, no sino una. ¿Me oyes, Oriana? Sí, profe, aquí estoy. Cuéntame tú, ¿qué te gustó, qué te llamó la atención? Bueno, en verdad me parecieron súper cool todos los videos, pero sí me llamó la atención uno en particular y me dio risa porque ahorita usted hace rato como que comentó algo al respecto, que es creo que la historia de la televisión, cómo comenzó y cómo terminó, pero, o sea, como que en cada aspecto, en cada año mostraban algún programa o algún particular que se mostró en ese momento. O sea, el tema del contenido. Entonces, me dio risa por el principio, sí, cuando el hombre llegó a y al final era como, o sea, creo que el mensaje del video era en realidad que la televisión está para tratar de conectarse con las personas y con lo que las personas quieran en ese momento. Entonces, es loquísimo porque al principio, o sea, es un tema también cultural que al principio lo que más le interesaba a la gente era ese tipo de cosas, pues la evolución, las cosas nuevas, las noticias mundiales, o sea, incluso la gente en Venezuela que podía ver que el hombre pisó la luna, ese tipo de cosas. Y ahora es más como series, algo que te haga reír, algo que te haga llorar, ese tipo de cosas. Y después viendo el video de Netflix, que muestran como que la variedad de cosas que ellos van a mostrar, o sea, es eso mismo, pues tipo, cómo las personas han cambiado tanto y la televisión en verdad se ha mantenido en el mismo, o sea, tiene la misma función. Obviamente ha cambiado las expectativas de la gente, que la gente tiene de ellas, pero es la misma función, simplemente conectar con las personas. Entonces eso me pareció súper, súper cool. Bueno, fíjate, déjame aclarar, contarte algo. La televisión originalmente era en vivo, entonces no habían programas diferidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un programa en vivo, tienes muchas limitaciones, ¿no? Porque, bueno, primero las cámaras eran enormes, pero enormes. Ya lo van a ver cuando les pasemos la presentación de hoy.
Es una cosa insólita, o sea, casi que ocupaban la tercera parte del cuarto, ¿no? Entonces, al tener televisión en vivo todo el tiempo, entonces se prestaba para juegos, para entrevistas, para cosas muy sencillas, ¿no? Una vez que llegó el videotape, que debe haber sido a principios de los 60, nos permitió grabar, y al permitir grabar te permite editar. Entonces, bueno, entonces ya se empezaron a producir contenidos ya más parecidos a las películas en la televisión. ¿Qué hacía la televisión? La televisión rodaba en película, cuando querían pasar una película, cuando eran en vivo, rodaban la película, el celuloide, en una proyección, y la cámara de video en vivo grababa de esa proyección. O no grababa, recogía, porque no grababa todavía. Entonces, era muy cómico porque, bueno, era todo en vivo, pero claro, tú veías la película, pero era porque le habían puesto una cámara enfrente a un proyecto, a una pantalla de proyección. Después la tecnología nos ha permitido meter la película de una vez en la señal, y no es que tienes que grabarla, porque hoy en día bueno, desde hace mucho tiempo ya es mucho más sencillo. El caso del hombre llegando a la luna es bien particular, porque esa fue la primera transmisión satélite que la gente vio. Aquí en Venezuela fue cuando se estrenó lo que llaman la estación base de Camatagua, que fue una estación terrena satelital. Eso lo hizo Radio Caracas, y básicamente le enseñó en vivo a la gente, no solamente cuando llegaron a la Luna, sino Remy Ottolina entrevistó a Neil Armstrong, que fue el primer hombre que llegó a la Luna, antes de montarse en el cohete y todas esas cosas. Fue un evento maravilloso, y nos permitió de verdad, ver las posibilidades de la televisión. Eso fue, si no me equivoco, en el año 69 o 70. Entonces, hoy en día, cuando uno ve esa evolución, es como cuando ves los aparatos. Tú ves aquella caja enorme, aquella pantallita feísima verde, y hoy en día la televisión es básicamente un teléfono, ¿no? Entonces, es importante la historia por una razón muy sencilla, no porque hubiesen tiempos mejores, no hay tiempos mejores que esto para la televisión, pero uno no puede entender el presente si no sabe de dónde viene, y mucho menos pensar en el futuro. Entonces, la historia nos da esa base de poder entender por qué tienes lo que tienes hoy en día, por qué ves lo que ves hoy en día. Entonces, muchas gracias, te agradezco eso. ¿Quién es la próxima? Yo estoy viendo aquí a Beatriz en las pantallitas de arriba, pero abajo dice Fabiana. Entonces no sé quién me va a hablar. ¿Quién me va a hablar? Hola, profe. ¿Me escucha? ¿Quién? ¿Se escucha? Sí, te escucho, pero oigo bajito. Ahorita te oí un poquito mejor. Pero no sé quién eres. ¿Eres Fabiana o eres Beatriz? No, Beatrice. Hola, Beatrice. O sea, es en italiano, Beatrice. Sí. Bueno, profe, en verdad, de todos los videos a mí el que más me llamó la atención, todos son bastante interesantes, pero me encantó el que es de 6 horas en 3 minutos, porque en verdad yo hace mucho tiempo hice un comercial y me acuerdo que yo llegué súper temprano y vi como que, o sea, es lo más cercano al video que he presenciado, y yo, o sea, vi todo ese proceso y obviamente era súper chiquita y yo me acuerdo que yo estaba en shock y yo no podía creer todo el trabajo que hacía esa gente para que al final yo estaba sentada en un avión, o sea, habían hecho un avión dentro del estudio y yo no lo podía creer. Entonces como que cuando vi el video, en verdad reviví todo eso y siento que es un trabajo súper importante que la gente viéndolo a través de la pantalla como que no le da la importancia que realmente tiene. Y siento que ahí como que es la base de todo. No tienen idea. Con decirte una cosa, Alfred Hitchcock, uno de los cineastas más grandes de la historia, le da un consejo a los directores y nos decía que básicamente nosotros le pagábamos 90% del salario a un actor por esperar y 10% por trabajar. ¿Qué pasa? Para filmar a veces una escena de 1 minuto nos toma horas más todavía, ¿no? A mí me llama la atención, cuando yo empecé a producir televisión, a dirigir televisión, un día invito a mi papá al set.
¿no? Yo no me acuerdo qué estábamos haciendo, si era un comercial o no me acuerdo. Y mi papá decía, él llega y había un poco de técnicos sentados, ¿no? Entonces me dice, ¿y estos vagos qué hacen? Entonces, bueno, esos vagos ya montaron la escenografía y están esperando por si acaso hay que... Digamos, lo primero que tiene un set vacío. Entonces, ¿quiénes entran primero? Entra la escenografía primero. ¿Por qué? Porque no hay manera de definir luces, sonido, posición de actores, cámara, nada, si tú no sabes en qué espacio vas a jugar. Entonces, ¿qué entra? Entran primero todos los escenógrafos, montan la estructura, después viene la gente de escenografía que pinta, arregla, no sé qué más, y una vez que está eso listo, entran los utileros. Todo esto supervisado por una figura que se llama el director de arte. Entran los utileros y arman, ponen todos los muebles. Una vez que están todos los muebles y está la escenografía, es que uno puede hacer unas especies de ensayos de posición, sobre todo si es un dramático, ¿no? Que la persona entra por aquí, sale por aquí, porque no hay manera de hacer eso, sino de montar luces, si tú no sabes qué es lo que va a iluminar. Entonces, bueno, yo particularmente pongo a cualquiera de los técnicos que me hagan los ensayos, vemos las posiciones, marcamos las posiciones, y en base a eso se decide la iluminación. Una vez que están iluminados, ya más o menos con posición de actores, vuelves a traer a estos tipos y hacer las pruebas de cámara, sobre todo cuando hay cambios de foco, cambios de cámara, movimientos de cámara. Es como una coreografía en realidad. Y todo esto pasa antes de que podamos dar una que dura minutos, ¿no? Entonces, la cantidad de material válido que uno puede grabar en un día es siempre un porcentaje muy pequeño del tiempo de trabajo de ese estudio. Entonces, el que no conoce, o cuando uno está empezando, llama muchísimo la atención. Eso que tú cuentas de que construyeron un avión en estudio, eso es perfectamente factible. ¿Por qué? Porque además, te lo digo porque yo he grabado o filmado dentro de un avión y lo he hecho también fuera del avión y lo hemos hecho en escenografías también. Hemos construido pedazos de los aviones. Es imposible filmar dentro de un avión. Primero porque tendría que sacar todas las sillas, ¿no? Y eso ya de por sí es un trabajo titánico. Aunque se puede hacer, pero no es lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? No hay aire, no hay manera de